¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de Ubuntu en el que seguimos viendo el trabajo con multimedia. Y vamos a ver cómo trabajar con otras fuentes de audio, porque hoy, gracias a Internet, a los reproductores portátiles de música, a los podcastings y las grandes cantidades de espacio que hay en los discos, en general escuchar audio en nuestro ordenador ya no es solo reproducir CDs, hay una gran variedad de fuentes de audio alternativas y que están disponibles. Puede ser tanto audio en stream como radios online o muchos otros sistemas. Vamos a empezar viendo cómo usar la aplicación Rhythm Box, aquí la vemos, que sirve para ejecutar audio de fuentes distintas, pero que esta aplicación sabe interpretar. Veremos también, dentro del apartado de sonido en el que de momento seguimos, cómo utilizar una aplicación que se denomina Sound Converter, convertidor de sonido, que nos permite poder convertir entre distintos formatos de sonido para adaptarlo a aquel que queramos utilizar. Rhythm Box, que se podría traducir algo así como caja de ritmos, más o menos creo, es una aplicación de Genome que está orientada para servirnos audio en una gran cantidad y variedad de formatos, de un stream que escuchemos a través de internet a un archivo físico en cualquier soporte conectado al ordenador, o bien que tengamos ripeado y almacenado en nuestro disco duro. Para empezar con Rhythm Box puedes hacerlo desde aplicaciones, sonido y vídeo. Aquí lo vemos, simplemente pulsamos. Y aquí tenemos la aplicación. Si es la primera vez que abres Rhythm Box, te aparecerá una ventana de diálogo en la que te permite especificar la localización para las colecciones de audio, dónde guardarlas, dónde buscarlas. Eso solo se muestra la primera vez y después en cualquier momento siempre puedes abrirlo desde el diálogo de preferencias que veremos en un momento. Así que casi la primera vez puedes saltarlo, hay una manera de saltarlo y entrar ya directamente dentro de la aplicación que aquí vemos. En cualquier momento, una vez ya dentro del programa, como vemos aquí desde edición, preferencias, accedemos a la ventana de preferencias donde tenemos tanto general como fonoteca y podcast, y aquí como vemos podemos seleccionar las distintas características que va a presentar. Aquí como vemos la fonoteca, que es donde guarda los sonidos, lo tenemos aquí, podemos examinar y buscar otro sitio donde guardarlo. Una vez que indicamos dónde tiene que buscar los archivos, ya automáticamente, actuando como auténtica base de datos, como vemos, nos distribuye los artistas. Yo tengo muy poco, simplemente lo que hice en el anterior video tutorial, pero sin embargo, observa como aquí nos los distribuye por artistas, nos los distribuye por álbumes. En el caso de Van Morrison eran canciones de distintos álbumes y aquí nos aparecen todos los álbumes a los que pertenecen esas canciones, y aquí tenemos las distintas pistas con información sobre cada una de las canciones. Como vemos aquí, desde la columna de la izquierda podemos acceder a distintos apartados de los que iremos hablando, pero para empezar, como vemos aquí, tenemos una serie de listas de reproducción, los más recientes. En este caso no tiene nada de información, los mejores puntuados, porque no los he utilizado hasta ahora. Pero en cualquier momento podemos también crear nuestras propias listas de reproducción. Para ello pulsamos sobre música, lista de reproducción, y aquí lista de reproducción nueva, y simplemente pulsamos y ya tenemos creada una nueva lista de reproducción a la que ahora podemos añadir todos los autores, los títulos o los álbumes que queramos. De nuevo, el modo más sencillo para añadir canciones a nuestra lista de reproducción es arrastrando y soltando. Primero seleccionamos las canciones que queremos y simplemente la arrastramos y la soltamos sobre la lista de reproducción. Aquí tenemos en tutorial, ya vemos que inmediatamente nos aparece. Podemos hacerlo con todas las que queramos. Si vamos a tutorial, ya las tenemos aquí, creando nuestra propia lista de reproducción con la música que queramos.
Seguimos con otro apartado interesante que también podemos hacer desde este programa, que es el trabajo con estaciones de radio. La radio en Internet es una de las cosas que tiene más potencialidad. Cuando hablamos de radio no nos referimos a ese tipo de radio tradicional, es algo muy distinto. Estos días pasa una crisis debido a los intereses egoístas de unos pocos que parece que nunca tienen bastante, pero servicios como el de Pandora, servicios como Lats FM son buenos ejemplos de esta potencialidad de radio que podemos, si queremos llamarla así, aparte de ser de calidad CD, es también totalmente interactiva, ya que no escuchas lo que echan por la radio, sino lo que tú quieres escuchar. Aquí vemos una lista ya de radios, algunas de ellas ya las incluye el programa, alguna otra ya la he incluido yo, y una vez que están aquí, son radios online, simplemente pulsando sobre reproducir, empieza la reproducción de la cadena en concreto que hayamos elegido. Membership is free, secure, and very simple. Go to www.live365.com/registration to register, or visit the Live 365 homepage to log in. 65. Please log in with your Live 365 account. Vemos aquí algunas sí reproduciéndose con música, no con voz. Pero veamos cómo podemos escuchar cualquier radio online, por ejemplo en Live 365, donde buscando por jazz, por ejemplo, encuentra 345 estaciones. Si bien es cierto que algunas de ellas no son libres, pero la mayoría sí lo son. Aquí puedes verlo. Eliges cualquiera de ellas. Y ahora aquí en el Play, ya podemos hacerlo también en el otro, cuando pulsemos sobre el Play, se nos abrirá la ventana indicándonos que estamos descargando un archivo si queremos abrirlo con Rhythmbox. Pulsamos sobre aceptar y ya después de que lo descargue nos lo va a abrir con el programa. Aquí lo tenemos, la que acabamos de descargar ahora, y podemos pulsar sobre reproducir. Se almacena en el buffer. You're listening to Live 365. Live 365. Ahora le bajo un poco el sonido y ya estamos, tenemos nuestra radio online, en este caso de jazz, pero hay de todo tipo, y en fin, simplemente es una de las muchísimas opciones que podemos encontrar en la red y que aquí vemos funcionando desde Ubuntu con Rhythmbox. Lo mismo podemos hacer con cualquiera de ellas, que se guardarán después aquí para posterior utilización. Como vemos, además de radios, Rhythmbox también nos permite suscribirnos a podcast, que recuerda que es ese sistema que no solo es proveer audio a través de la red, sino también utilizar la potencialidad de RSS para las descargas y acceder a ellos. Lo podemos hacer con Rhythmbox, simplemente tenemos que buscar un feed que nos interese y Rhythmbox nos mantendrá con la información sobre las nuevas actualizaciones, las descarga y podemos escucharlas desde el programa también. Ya vemos aquí uno, ahora explicaremos el proceso para añadir más, pero de entrada para ir viendo, observa cómo después de incluir el RSS ya inmediatamente busca si hay algún capítulo del podcast para descargar y empieza automáticamente la descarga, que aquí vemos va por el 27%, dependiendo del tamaño y de tu conexión, se descargará y a partir de ese momento ya lo tendrás accesible. Recuerda que a partir de este momento está suscrito a un RSS y por tanto cada vez que aparezcan nuevos capítulos los irá ya descargando automáticamente. Ya lo hemos descargado, podemos pulsar ahora sobre reproducir. Como vemos, es un podcast de la BBC Radio. Veremos ahora otro ejemplo de cómo descargar otro.
vemos aquí. Por tanto, como también desde este programa, desde Ubuntu, desde el escritorio, podemos reproducir podcasts que se descargan en cuanto hay actualizaciones. ¿Qué es lo que no se puede hacer desde Ubuntu? Pues sí sigue habiendo cosas, aunque no se pueden hacer, aunque no por culpa del propio sistema operativo ni por Linux, sino por empresas que parece que no tienen interés en desarrollar versiones para Linux. Esa es la auténtica realidad. Ejemplos, yo uso desde hace tiempo Music Match Radio, Music Match UK Box, que utiliza la radio MX, que realmente es magnífica, que ahora hace tiempo ya la compró Yahoo, por lo tanto es Yahoo Music. Ahora hay que pasarse al reproductor de Yahoo Music, pero ni el de Music Match ni el de Yahoo, ninguno de los dos tienen versión para Linux, por lo tanto no puedo escucharlo desde Linux. Otro ejemplo, veo mucho Stage 6 con vídeos que utiliza el sistema DIPS. La calidad del vídeo es realmente magnífica. De nuevo, el reproductor de DIPS, en este caso más difícil de entender, tampoco tiene versión para Linux. Por tanto, más por esas limitaciones, y ahí va a depender mucho también de conseguir por parte de los usuarios que las empresas se den cuenta de que para ellas es negocio hacer cosas para Linux. Google creo que ya lo está viendo claramente, y empresas también de hardware como Dell desde hace poco también empieza a desarrollarlo. Esperemos que se extienda, ya que es una de las claves para la consolidación de sistemas operativos abiertos. Vamos a pararlo entonces y vamos a ver en un momento cómo podemos añadir nuevos podcasts. Vamos a cualquier página que nos ofrezca podcasts. Aquí, por ejemplo, hay varios de la BBC. Vamos a elegir uno de ellos, por ejemplo, Radio Documentales. Y como vemos aquí, podríamos ponerlo en el Firefox, pero lo que nos interesa es la dirección. Una vez que la copiemos, vamos de nuevo dentro del apartado podcast, botón derecho, proveedor podcast nuevo. Escribimos la URL, pulsamos sobre añadir y vemos como inmediatamente se nos ha añadido. Y como ahora empieza la descarga, como víamos antes, empieza la descarga de este, que es el que aquí encuentro. Lo vemos poner la fecha y descarga. Recuerda que ahora tienes aquí el RSS, y los que vayan apareciendo nuevos en este mismo RSS los irá descargando también de modo automático, y cuando los veas aquí puedes ponerlo. Por ejemplo, yo que recuerdo de podcasts que puedan tener interés, cursos de inglés para estudiar inglés, hay algunos que están muy bien. En las páginas de podcast de iTunes también puedes encontrar más, simplemente consigues la dirección y puedes verlo desde mediante el uso de este programa también sin ningún problema. Podemos también configurar desde preferencias, como lo hacíamos antes, edición preferencias. Como vemos, tiene una pestaña para podcast, y aquí podemos indicar tanto donde los descarga como cuando tiene que comprobar si hay nuevos episodios. Podemos poner cada hora, cada día, cada semana, o nosotros mismos manualmente según lo que nos interese, pero como vemos es un sistema automatizado para la recuperación de podcasts que después tendremos ya aquí accesibles para escuchar. Aquí vemos como ya ha terminado también de descargarlo, y podemos en cualquier momento también empezar a escucharlo como el resto de los que aquí tenemos. Pero hoy por hoy es inevitable que consigamos música a través de internet que nos interese, pero que después queramos grabarla en un CD o en cualquier otro tipo de dispositivo. Pero resulta que puede que esté en un formato que no sea el adecuado para grabar en esos otros dispositivos. Por ejemplo, si está en formato GG y queremos guardarlo para el iPod, o en un CD para escuchar en el coche, y para ninguno de esos dos valdría el formato OGG. Desde luego que es muy irritante tener música en el ordenador y que no podamos usarlo en nuestros dispositivos. Pues Ubuntu Linux nos provee con una gran solución para este tipo de problemas. Es una aplicación que se llama Sound Converter y cuyo nombre lo dice todo. No está instalada por defecto, se encuentra dentro del repositorio Universe y requiere contar con el framework GStreamer, que fue el que explicamos en el anterior vídeo tutorial cómo instalar. Para instalarlo tenemos que hacerlo desde Synaptic. A estas alturas ya tienes que saber perfectamente cómo hacerlo. Vamos desde Administración a Synaptic, escribimos nuestra contraseña. Y la mejor manera para encontrar siempre aquí, dentro de los muchos programas que hay, es con todo marcado en buscar, poner el nombre, como decimos es Sound Converter, vamos a ponerlo junto
Creo que es la manera de encontrarlo, si no lo separamos. Veamos a ver si así nos aparece. Lo está buscando. Y si vemos como ya nos lo ha encontrado, pulsamos con el botón derecho marcar para instalar y pulsamos sobre aplicar para que lleve a cabo la instalación. Lo afirmamos, reafirmamos y ya se empieza el proceso de descarga del archivo e instalación como hace siempre. Una vez terminado, cerramos Synaptic y ya en aplicaciones sonido y vídeo vemos como nos aparece aquí Sound Converter, el programa para conversión de archivos de audio en distintos formatos, como aquí dice. Pulsamos para abrir el archivo y aquí tenemos la interface de este convertidor de formatos de audio que incluye Ubuntu. Para empezar, dentro de preferencias, en edición preferencias, podemos aquí seleccionar, como vemos, dónde se va a guardar el archivo convertido. Podemos guardarlo en el mismo donde está el original, ya que va a ser distinto formato. Podemos crear subdirectorios y también podemos indicar aquí el nombre que queremos que le dé. Lo que más nos interesa, como vemos aquí, podemos elegir cuál queremos que sea el formato de salida, que eso puede cambiar, va a depender muchas veces de la entrada, desde tipo OGG, los 4 tipos que permiten MP3, FLAC o WAV. Y aquí la calidad con la que queremos el resultado, desde muy baja hasta muy alta, podemos elegir también. Y aquí nos indica el bitrate que va a tener según la elección, entre 64 y 256. Vamos a elegir High, dejamos en el que estaba. Pero esto aquí puedes modificarlo en cualquier momento y para los archivos. Una vez que has elegido, y por cierto, vamos a poner que nos lo convierta a OGG, por ejemplo. Vamos a coger un MP3 que tenemos y vamos a convertirlo en OGG. Eso podría ser de cualquier otro modo. Y aquí ahora ves cómo puedes elegir o bien archivos por separado o bien un directorio completo con todos los archivos que contiene, si quieres ya convertir un álbum completo, por ejemplo. Vamos a pulsar sobre elegir archivos y vamos a elegir, por ejemplo, de los de Van Morrison, un par. Pulsamos sobre control, pulsamos ahora sobre abrir y ahora vemos cómo va a llevar a cabo, está llevando a cabo el proceso de carga. Y una vez que estén cargados, como vemos ahora, pulsamos aquí sobre convertir para que empiece el proceso de conversión, que aquí nos indica el momento en el que se encuentra. Una vez que termina el proceso, que lo vemos, la conversión ha sido ya hecha, y recuerda que teníamos en preferencias que lo guardara en el mismo directorio, con el formato que indicamos. Ahora vamos a ese directorio. Vamos, por ejemplo, desde lugares, la carpeta en la que ya sabemos que los tenemos. Y aquí, dentro de Van Morrison, aquí tenemos, creo con otra carpeta, aquí tenemos los dos. Y de fondo ya escuchamos al magnífico Van Morrison en formato OGG, con los dos ya transformados. Vemos, por tanto, la sencillez y potencialidad del uso de Sound Converter. Pero contamos además con muchas otras herramientas que nos permiten llevar a cabo cualquier tipo de actividad con audio, de momento, de lo que estamos hablando en Ubuntu Linux. Vemos, por ejemplo, vamos a Automatics y dentro de Automatics tenemos programas. Vemos dentro de Burning and Ripping, por ejemplo, cómo contamos con Ripper and Tuner, que permite ripear los sonidos tomados desde radio, en stream de radio, por internet y cualquier otra fuente. Pulsamos sobre Start para que lleve a cabo el proceso de instalación. Aquí puedes ver la página oficial de este magnífico navegador de directorios de música en stream, en el que puedes encontrar más información, aunque
aunque vamos ahora a abrir el programa y ver lo fundamental del funcionamiento. Como aquí ves, tiene directorios donde podemos ver las estaciones que se encuentran en sistemas como Showcats o Live 365, que ya veíamos hace un momento. Vamos a minimizar esto. Bueno, ya lo tenía aquí abierto, simplemente para abrirlo desde sonido y vídeo. Después de instalado, aquí lo tenemos, Stream Tuner. Y al cargarse, observa en la interface, en la parte superior, como tienes distintas pestañas que nos llevan a distintos directorios. Por ejemplo, aquí está ahora en Showcats, y aquí tenemos las distintas radios, una cantidad enorme de radios. Aquí las tenemos por temas. Recuerda que en este caso estamos hablando de Showcats en exclusiva, y seleccionamos cualquiera de ellas y observa como aquí nos da la opción de escucharla, pulsando sobre Tune In, la carga. A ver. Y de fondo escuchamos ya la música, que podríamos hacer lo mismo con todas, la cantidad enorme de radios que aquí tenemos, y no solo con el sistema de Showcats, sino con los otros sistemas, la i365, tienen que cargar las páginas con Ship o todos los que aquí vemos. Sistemas realmente ponen la posibilidad de escuchar música de modo rápido y muy sencillo. Vemos, por ejemplo, de jazz, la cantidad enorme de radios que tenemos también. Y como ves, también nos da la opción de lo que estamos escuchando, grabarlo, y también navegar a la página donde se encuentra la radio y más información sobre ella. Pero además, desde Automatics, en Media Players y Editores, podemos instalar Audacious, que es un media player, Audacity, que es un editor de audio muy completo, un player similar al Winamp, un editor de etiquetas para MP3, un manager musical parecido a Maroc, para Genome, y distintos tipos de programas musicales. No vamos a verlos todos. Por ejemplo, Soundbear es un sistema Jukebox también para conseguir información musical en la red, realmente bueno, o Linux, una alternativa para sistemas parecidos a iPod. Como vemos, tenemos una completa lista de programas que nos permite llevar a cabo todo tipo de actividades sobre audio en nuestro sistema Ubuntu. Vamos a pulsar sobre Start. Sabes cómo se lleva a cabo ya el proceso, simplemente para echarle una ojeada de conjunto. De nuevo, no estamos viendo programas en concreto, sino el sistema en sí. No podemos pararnos en todos, aunque son sencillos de usar en general. Vemos las aplicaciones instaladas. Para empezar, aquí tenemos un grabador de sonido que, como vemos, permite grabar tanto distintos tipos de entrada, capturar el sonido que esté reproduciendo el ordenador, el sonido que estemos nosotros utilizando con el micrófono, del vídeo y demás. Y también nos permite aquí determinar la calidad con la que vamos a grabar ese sonido. Audacious, que es un reproductor de sonido. Recuerda que ya vimos cómo podemos asociar la reproducción de música a un reproductor en concreto. Vamos a elegirlo. Y Audacity, que en este caso es un programa, es un auténtico editor de audio. Aquí podemos elegir el idioma, y realmente un completísimo programa para edición de audio que nos permite introducir distintos tipos de efectos, mejorar la calidad de un audio, convertir también en distintos formatos, realmente muy completo. Algo así como el Adobe Audition para Linux, aunque también tiene versión para Windows, pero en este caso lo estamos utilizando desde Linux, un programa muy aconsejable también. Especialmente interesante también, sobre todo si eres aficionado al uso de iPod, aquí tenemos el GTK Pod, que es justo lo que indica, es una versión en Linux para poder trabajar con el iPod. Aquí, como vemos, podemos conectar el iPod y transmitir
sonido, música en los dos sentidos, para configurar todo lo relacionado con el uso de ese reproductor, de nuevo también accesible desde Linux ya. Por ejemplo, el Banshee, que es bastante parecido al Rhythmbox que ya explicamos, con una interfaz un poco distinta, pero unas funcionalidades muy similares, que nos permite, como vemos aquí de entrada también, podemos indicar de dónde importar los sonidos. Pues tiene también para podcast, para radio, ya con algunas y otras que podemos importar. CDs, muy similar, como decíamos, al Rhythmbox. Y por último, otro proyecto también muy interesante, Songbird, que es una especie de programa que intenta concentrar todos los distintos sistemas que existen en la red para utilizar, para escuchar música de los blogs dedicados a sonido, de distintas redes sociales y más. Podemos buscar dentro de distintos sistemas online y reproducir la música desde el propio programa Songbird, que tiene también versiones para Windows y Linux, aquí vemos, y también para Mac. Puede ser otra alternativa. Creo que más que suficiente, un buen ejemplo de cómo aquí tendremos en este caso también la posibilidad de acceder a radios, como veíamos en otros programas. Y en fin, a ver quién dice que no se puede hacer lo que sea con audio desde Linux. Pues lo mismo respecto a vídeo y DVD, que es lo que vamos a ver ahora. Porque entramos ahora en la parte del trabajo con vídeo y con DVDs. Veremos para empezar el DVD Player Totem, que usa el framework GStreamer, que ya hemos discutido en este video tutorial. Vamos a ver ahora cómo configurar y cómo utilizar Totem. También veremos cómo ripear y cómo crear DVDs. Veremos cómo el ripeo es prácticamente tan sencillo como la ejecución de un DVD. Y terminaremos también viendo cómo poder copiar DVDs, cómo quemar DVDs de imágenes y cómo juntar distintos archivos de vídeo o de datos. Veremos distintos programas que pueden hacer también esto, pero para el tema de copiar, quemar, nos centraremos sobre todo en el software que tiene el nombre de K3B, que es un programa desarrollado para KDE, para el otro escritorio, pero que es una herramienta realmente muy completa y que podemos utilizar también desde Genome. Para empezar, aquí vemos un DVD completo, no está ripeado, y cómo se puede utilizar desde Genome, aquí como vemos, para acceder a los distintos menús que lo componen. Otra opción también muy válida es el uso de VLC, ya hablamos de él. No pongo la imagen porque ahora grabo solo un fotograma por segundo y no se vería bien, pero vemos aquí también la calidad de imagen que se consigue mediante el uso de estos programas. Vale tanto para la reproducción de DVDs como de archivos en distintos formatos de vídeo, siempre que contemos con los códecs adecuados, o bien mediante el uso de nuevo de VLC, que prácticamente permite reproducir todo tipo de vídeos sin necesidad de instalar ningún códec más. Además, para ripear y quemar DVDs, de nuevo desde Automatics, contamos en Burning and Ripping con varias herramientas: DVD Ripper, Brasero, Genome Baker, que es también para quemar, y XDVD Shrink, que es una versión en Linux de DVD Shrink. Vamos también a instalarlos. Una vez instalado, de nuevo dentro de sonido y vídeo, encontraremos los nuevos programas, y entre ellos, para empezar, aquí tenemos DVD Rip, que nos permite ripear un DVD. Aquí de entrada, ya como dije en varias ocasiones, estoy utilizando, la primera vez se abre una pantalla para preferencias, a la que también podemos acceder desde aquí en cualquier momento.
El directorio de archivos para proyecto en general debe tener como mínimo 10 gigas para poder ripear todo el DVD completo, y para llevar a cabo la transformación tiene que volcar todo el contenido. En este caso, desde VMware, el espacio que tengo en disco es menor, son solamente 8 gigas, lo tengo simplemente para este tipo de prácticas, para hacer el curso. Sí lo he probado en varias ocasiones en el portátil y funciona perfectamente, es muy sencillo de usar, está, como ves, también en castellano. Y veíamos antes, aquí podemos configurar las preferencias, donde queremos que nos guarde y con qué nombre el proyecto que vamos a crear. Una vez configuradas las preferencias, para ripear cualquier DVD, vamos a Archivo, Nuevo Proyecto, y aquí, como vemos, podemos crear un proyecto que aquí ya nos indica dónde va a guardar el BOP, donde el directorio para el AVI que va a convertir, y posteriormente pulsamos sobre Crear Proyecto, que nos va a guardar en la carpeta DVD RIP RAT. Vamos sobre Aceptar, y ahora aquí lo que vamos a hacer es llevar a cabo la extracción. Empieza a leer las tablas de contenido del DVD, y es un proceso totalmente automatizado, en el cual, como vemos, vamos simplemente a tener que ir dando paso a paso. En este caso también, al tener 800 por 600, no se ve completo el contenido. Ya lo he ampliado a 1024 por 768 para verlo completo. Aquí vemos las pistas, este es donde está la película. El resto, como vemos, son los menús del comienzo. Aquí podemos definir si queremos la pista de audio con la que queremos ripear, y también si queremos que capture los subtítulos o cuáles de los subtítulos por idioma también podemos determinarlo aquí, o que especificar el modo por capítulos. Si queremos también que aparezca más sencillo, sería así. Desde aquí podemos llevar a cabo recorte y zoom para las distintas partes y podemos configurarlo. Como vemos, es totalmente configurable, subtítulos si tuviéramos. Y aquí, para determinar el tipo de codificación que queremos que lleve a cabo, como vemos, el formato de salida, el códec de vídeo. Como vemos, aquí nos indica por la configuración que tenemos y que se puede personalizar en muchos aspectos, que nos saldría con un tamaño de 1400 megas. Podemos modificarlo. Y como vemos, podemos por último llevar a cabo el proceso de codificación, que ya decía antes porque no voy a llevar a cabo, pero un programa completísimo que nos permite ripear DVDs y configurar todos los datos que queremos en cuanto a tipo de códex, tipo de audio y tamaño final, dependiendo de la calidad que queramos darle. Por tanto, totalmente configurable. También instalamos ya antes, desde Automatics, un par de programas también muy buenos para quemar tanto vídeos como imágenes. Pero de todos modos decíamos que íbamos a ver también cómo instalar un programa que es para KDE, pero que es también muy completo. También así vemos cómo podemos instalar en Ubuntu y en Genome programas para KDE. Vamos a verlo, simplemente, como siempre, recuerda, vamos a Synaptic para instalarlo, y una vez que se nos abra, vamos a poner en búsqueda, después de que nos busque todos los paquetes, ponemos en búsqueda el nombre K3B y pulsamos sobre buscar. Marca los distintos paquetes que aparecen. En algunos casos, como siempre, nos indica que tiene que instalar también otros paquetes asociados. Vamos a instalarlos todos y pulsamos sobre aplicar para que lleve a cabo el proceso.
Una vez instalado, lo tenemos ya accesible de sonido y vídeo, donde las aplicaciones crecen sin parar, como vemos aquí. Aquí tenemos K3B, pulsamos y se nos abre el programa que nos va a permitir llevar a cabo todo tipo de quemado, de grabación, de tanto de contenidos de CDs como de imágenes. Veamos para empezar cómo usar K3B para quemar una imagen. Como vemos aquí tenemos la posibilidad de acceder ya directamente a las acciones más comunes, tanto para copiar CDs como para quemar imágenes de CD o imágenes de DVDs, que también podemos hacer. Como tiene menos tamaño, vamos a hacerlo con un CD, aunque el proceso es muy similar. Podemos hacerlo pulsando aquí sobre quemar imagen de CD, o bien también desde herramientas, y aquí tenemos las mismas opciones, quemar imagen de CD. Cualquiera de los dos modos sirve y se nos abre la ventana para configurarlo. En primer lugar tenemos que buscar la imagen que queremos quemar. Aquí tengo una que nos puede servir. Y a partir de ese momento la configuración en general, si queremos que primero simule para ver si da algún error o no, podemos marcarlo, si no lo dejamos sin marcar. Y en general ya está determinado para que sea con el CD, el lector de CDs que estamos utilizando. Por lo tanto, simplemente pulsando sobre empezar, inicia el proceso de grabación de nuestra imagen en un CD blanco que ya está desde luego puesto dentro de la grabadora. Vemos en pantalla la marcha del proceso, indicándonos el proceso de escritura. Aquí vemos el proceso ya terminado, ha expulsado ya el disco grabado, ha hecho un sonido de trompeta para indicárnoslo y vemos aquí cómo nos marca cómo ha sido el proceso y ya tenemos grabada la imagen. Ya repito que para grabar una imagen de DVD el proceso sería exactamente el mismo. Y del mismo modo también podemos crear un proyecto de datos de DVD y también de CD en el mismo caso. Por ejemplo, para crear un proyecto de DVD, simplemente como vemos, aquí nos lo indica, lo que tendremos que ir haciendo es arrastrando los distintos archivos que queremos drag and drop, los distintos archivos que queremos incluir dentro de ese proyecto y posteriormente renombrarlos o reordenarlos como queramos. Se trata de nuevo de programas muy intuitivos que una vez habituado a trabajar con este tipo de material son muy sencillos de seguir. Recuerda también que instalamos algún otro programa que nos servía para hacer exactamente lo mismo, Brasero, por ejemplo, CD-DVD Writer, que son programas muy similares y simplemente aquel que se adapte mejor a tu modo de trabajar, pues es el que puedes utilizar. Pero creo que queda claro que tanto el trabajo como con audio como con vídeo y material multimedia, aquí vemos en este caso, proyecto de DVD, de CD o de CD de audio, como también de modo muy sencillo podemos crearlo. Y por tanto son cosas que desde Ubuntu están perfectamente cubiertas, creo que queda claro, con este nuevo video tutorial que cierra los dedicados al apartado multimedia. Nos quedamos aquí de momento, seguiremos muy pronto con temas muy interesantes que nos quedan aún por ver muchos de ellos. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.